España. Muchas gracias. A continuación, la siguiente exposición se titula El camino para resolver una duda clínica y sus consideraciones de la práctica basada en evidencia. Damos la bienvenida a Idalia Sepúlveda Schaff, quien es enfermera especialista en cuidados intensivos, magíster práctica avanzada y doctoranda en ciencias de la salud por la Universidad de Sao Paulo. Idalia actualmente se encuentra realizando un doctorado en Ciencias de la Salud en la Universidad de Sao Paulo, como digo, es coordinadora de especialidades médicas en la Universidad Finisterre. Idalia, acá tenés el podio. Sí, ahí sí. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí yo le voy a dar una mirada desde el clínico, desde el médico, la enfermera, el kinesiólogo, el tecnólogo médico, y también algunos tips a las personas que están empezando a introducirse en lo que es la investigación. Básicamente, como decía el exponente anterior, ha habido una explosión de información. Más de 17.000 libros se publican cada año y más de 30.000 publicaciones están apareciendo anualmente. Y solo el 80% de esta demanda satisface el 20% de lo publicado. Por lo tanto, para mantenerlos actualizados, casi deberíamos leer 17 artículos por día. Y ahí aparece en el año 90, empieza a trabajar un grupo liderado por Gordon Guyatt y Sackett, que empezaron a conversar, y cuando preparaban sus decados de medicina interna, trataban de darle como ciertos criterios para cuando leían un artículo, y no solo leer un artículo, y esto en los años 90, leer un artículo y creerle, y empezar a aplicar lo que decía ese artículo en los pacientes. Y así es como nace la medicina basada en la evidencia, que después poco a poco se fue ampliando a las otras profesiones, y apareció la enfermería basada en la evidencia, la kinesiología basada en la evidencia. Entonces hoy día más hablamos de práctica basada en la evidencia. ¿Y qué es? Es una utilización consciente, explícita y juiciosa de la mejor evidencia clínica. O sea, la idea es capturar la mejor evidencia clínica y mirarla críticamente, disponible para así tomar decisiones sobre el cuidado de los pacientes. Esto no quiere decir que finalmente tomamos los artículos, un metaanálisis, por ejemplo, con unos resultados de alto tamaño de efecto y poder aplicarlos en la práctica clínica. No, debemos incorporar esta evidencia y poder unir nuestra experiencia clínica y también las preferencias del paciente y la familia, o la sociedad, si queremos buscar algo más amplio. Por lo tanto, Gordon Guyatt habla de estas 5A, que es lo que se va a desarrollar esta presentación, donde la primera es la pregunta. ¿Cuál es la duda, la pregunta clínica que yo tengo? Luego, ¿cómo vamos a adquirir esa evidencia? Y ahí en el punto 1 y 2 ustedes manejan más el tema que yo. Luego la parte 3, que es el análisis, la evaluación crítica, para luego aplicar y actuar. Entonces, en la pregunta clínica aparece el famoso y tan conocido acrónimo PICOT, donde la primera es la P, la población, que necesitamos buscar cuando tenemos una pregunta clínica, debemos aterrizarla. Y para ello, definir una población objetivo específica. Por ejemplo, pacientes adultos con sepsis hospitalizados en UCI, intubados, por supuesto. En la intervención, yo tengo una duda si la reanimación, ¿cierto?, de un paciente con shock séptico, lo queremos reanimar con cristaloides o con coloides, que son otro tipo de volúmenes. Y el outcomes es mortalidad, y también la eficacia es la reanimación, qué tan rápido responde ese paciente en la mejoría de este shock séptico. Y en los tipos de estudio, entonces a mí me gustaría, dado mi pregunta clínica, ir a buscar un tipo de estudio de terapia. Entonces, cuando tenemos una pregunta clínica bien elaborada, con una declaración concisa, vamos a estar orientando y vamos a buscar lo que queremos, y no algo abierto. Podemos buscar en algún momento algo abierto, como qué es el shock séptico, o qué son los cristaloides. Pero cuando tenemos una duda clínica, nosotros tenemos que formular esta pregunta específica y hacer este acrónimo. Entonces, también en el tipo de investigación es importante definir qué tipo de estudio va a responder esa pregunta. ¿Es una pregunta que busca etiología? Entonces ahí el diseño de estudio que vamos a tener que buscar es en los ensayos clínicos, cohortes o caso controles.
Si es una pregunta más de tipo diagnóstico, entonces nos vamos a ir a quizás estudios de corte prospectivo, lo mismo con los pronósticos. Los de terapia y los de prevención caen como mejor diseño en la investigación, buscar ensayos clínicos aleatorizados, y si es una pregunta de costo-efectividad, entonces buscamos estudios de evaluación económica, como los costo-efectividad, costo-utilidad. Entonces es así como aparece esta pirámide, que es la de colores, donde uno decía, queremos buscar artículos o estudios con una mejor calidad metodológica y de evidencia. Y muchas veces dejamos la experiencia de los clínicos o los cortes, los reportes de casos, los casos control abajo, y en la punta los ensayos clínicos randomizados. Pero a veces mi pregunta clínica se va a responder mejor con un corte, por ejemplo, o un caso control. O también puede ser que mi pregunta clínica, yo encuentro que hay ensayo clínico y también un caso control, y resulta que me quedo con ese ECA, ese ensayo clínico aleatorizado, pero la metodología es muy pobre. Por lo tanto, ahí la que gana más importancia vendría a ser este caso control o corte. Y es así como esta pirámide, que habitualmente la teníamos como en la mente, ha ido migrando, y finalmente la pirámide cambió y dejamos abajo los estudios originales, que son los casos control, los reportes de casos, cohorte, ensayos clínicos aleatorizados, cuasi experimentales, que también hay situaciones en que no podemos randomizar, pero muy eficientemente, y se transforman en un cuasi experimental. Entonces ahí están los estudios originales, y después hacia arriba va evolucionando a los estudios de síntesis, como las revisiones sistemáticas, ¿ya? O los metaanálisis. Y después, arribita, están los estudios de sinopsis, que hay muchos grupos donde son expertos, y expertos en metodología, y también expertos en el área, que generan guías de práctica clínica y van publicando este análisis previo. Entonces, ahí viene mi duda. Yo quiero buscar de cristaloides y coloides. Entonces voy a ir a buscar la evidencia. Y resulta que cuando coloco las palabras claves, encuentro más de 2190. Y ahí una estrategia que puedo utilizar para esta búsqueda eficiente de la literatura es el uso de booleanos y truncadores, que no me voy a detener porque ustedes lo manejan muy bien. Entonces, aquí básicamente es utilizar los booleanos and, or, not, ¿cierto? Y también ocupar, en algunos casos se necesita uso de truncadores, como en Google Académicos el porcentaje o el signo peso. Entonces, si quiero buscar kinesiología, kinesioterapia, ¿cierto? Se completa las últimas palabras para, las últimas sílabas, perdón, para encontrar la búsqueda. Y la otra estrategia es utilizar y empezar a incorporar, esto como ustedes como bibliotecarios lo manejan súper bien, pero nosotros como clínicos cuesta, no los manejamos. Y ahí es donde nosotros contamos con el apoyo de ustedes, que son los tesauros, ¿cierto? Y están los tesauros, podría decirse, como un lenguaje controlado de las palabras. Y si quiero buscar una palabra, un tesauro en español, puedo ingresar al DEX, colocar, yo quiero buscar un paciente con accidente cerebrovascular, y finalmente me dice el descriptor, ¿cierto? En español es ataque, ictus, ictus cerebral, esos son los sinónimos, ese es el tesauro de esa palabra. Y si yo lo quisiera buscar en un buscador en inglés, entonces ahí mi palabra clave vendría a ser, o descriptor en inglés, el stroke. Y en PubMed uno va al icono de MET, y aquí, por ejemplo, yo sigo con mi búsqueda, que es esta pregunta de cristaloides versus coloides en los pacientes en UCI. Entonces acá yo coloco en PubMed la opción de MET, Intensive Care, elijo el Critical Care. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Al yo poner en mi búsqueda cristaloides y coloides y Intensive Care como una palabra completa, puedo no capturar todos esos sinónimos que habían sido publicados. Por ejemplo, un metaanálisis puede haber sido publicado ayer con una calidad metodológica perfecta, pero como palabra clave tenía IQ. Entonces, los lenguajes controlados, como los MET y los DEX, me van a permitir como capturar esa información. Entonces, es importante también poder considerarlo.
Y los tesauros también se pueden asociar al Free Float Strategy, que finalmente, si yo quiero algo de Critical Care, yo puedo definir abajito qué es lo que quiero de Critical Care. Quiero eventos adversos, clasificación, temas económicos o epidemiológicos, éticos, etc. Entonces aquí yo en mi caso marqué mortalidad. Entonces así figura en mi PubMed que estoy buscando el MEDS Critical Care y con la estrategia específica de mortalidad, para poder afinar mi búsqueda y no encontrarme con muchos artículos. La otra es la incorporación de estrategia, es de búsquedas complejas, ir asociando los booleanos, ¿ya? Como por ejemplo, yo quiero buscar la hipercolesterolemia no relacionada con obesidad en pacientes con falla cardíaca y renal que tomen milrinona o dopamina. Entonces yo haciendo esa asociación de falla cardíaca y falla renal y uso de milrinona o dopamina, entonces ahí me va a buscar artículos que sean de falla cardíaca y falla renal con milrinona y otros artículos que van a tener solo dopamina o ambos, ¿ya? Y la patología propiamente tal que no incluya hipercolesterolemia por obesidad, ¿ya? También lo más fácil que uno como clínico utiliza es el uso de filtros y límites. Entonces ahí en MEDS uno puede hacer filtros por artículo, filtros por especie, porque de repente hay muchos artículos publicados, especialmente ensayos clínicos aleatorizados, que son en animales, entonces uno le coloca especie, ser humano, el sexo, las revistas y también poder filtrar la edad. Y otro filtro que también podemos utilizar, ¿cierto? Es lo que yo les comentaba, que si quiero buscar estudios primarios, entonces me voy a ir a un metabuscador como PubMed, como Scopus, como Embase, etc. Pero si quiero buscar un estudio secundario, porque yo sé que de este tema ya hay mucho publicado, ¿para qué voy a ir a leer todos los ECAs que han publicado si ya alguien hizo una revisión sistemática o un metaanálisis, por ejemplo? Entonces ahí me voy a las páginas donde están los estudios secundarios, como Cochrane Library, como Epistemónicos, que también sube la información, o incluso si hay un grupo que hizo guías de práctica clínica, donde tomó los estudios originales o primarios, más los estudios secundarios, mejor aún. Así mi búsqueda va a ser mucho más eficiente. Y la otra estrategia es el uso de formularios, como por ejemplo en PubMed, que vamos a ese link y uno va escribiendo la estrategia PICOT y ayuda en la búsqueda. Epistemónicos también tiene el mismo perfil y esta es la foto del formato PICOT de Trip Database, que es otro metabuscador. Entonces en mi caso yo puse en mi estrategia de búsqueda el Critical Care como MEDS, ¿cierto? Y cristaloides y coloides y fluidoterapia o resucitación, porque fluidoterapia o resucitación son sinónimos. Entonces quiero que busque con ambos conceptos. Y con eso se redujo la búsqueda de 6.000 y algo a 109. Pero tras yo después a realizar los filtros, ¿cierto? Para ir directo a revisiones sistemáticas y metaanálisis, me encontré con 4 artículos. Reviso el abstract, ¿cierto? A ver si responde mi pregunta y me quedo finalmente con un metaanálisis. Ahora, ese metaanálisis lo incorporo y hago un protocolo clínico para empezar. Si el efecto finalmente, o sea, dice que los cristaloides son mejores en la reanimación, ¿lo incorporo a mi práctica clínica? No, porque ahí lo que tengo que hacer es una búsqueda crítica. Antes de esto, sí, esto lo pasé muy rápido porque ustedes son expertos en el área, pero quienes son del área clínica, les sugiero en ese QR, les va a dirigir a un taller de estrategias de búsqueda avanzada que realizó hace un tiempo Cochrane y el Centro Buceo de la Evidencia. Entonces ahí pueden ir paso a paso en la construcción y en la utilización de estas estrategias de búsqueda para hacer una búsqueda bibliográfica eficiente. Ahora, como yo les mencionaba, ¿qué hago con este metaanálisis? Que es un metaanálisis y está publicada, por ejemplo, en la Cochrane. En realidad hay que mantener una mirada y una postura de escepticismo ilustrado, ¿cierto? De no, porque está publicado en JAMA o en New England, uno creerle. Y hay que hacerse ciertas preguntas de mirar, ¿cierto?, la caja y evaluar críticamente ese artículo y responder algunas preguntas, como, ¿sirve para responder a mi pregunta? Porque a lo mejor lo que encontré está muy bueno, pero me alejé de mi pregunta clínica. Otorga datos para buscar una respuesta a mi pregunta, menciona los métodos
para que usó para responder mi pregunta, informa sobre la respuesta que se dio a mi pregunta en otras condiciones. Y también es importante, si esto responde todo sí, y veo que la parte de validez interna, por ejemplo, de un estudio, es bueno, también tengo que mirar fuera de la caja y decir, este artículo que es tan potente, ¿es válido para mi realidad? ¿Cuáles son los resultados? ¿Podrán los resultados ayudarme en el cuidado de mi paciente? Entonces, para ello, entonces, estas preguntas, uno tiene que hacerse unas reflexiones de qué tan bueno es la validez interna. La validez interna es la condición de verdad de los hallazgos, de los resultados de estos estudios, y decir, estos resultados de este estudio efectivamente dan cuenta de lo que ocurre en la población. Estos resultados de esta muestra, porque finalmente uno en un estudio captura muestras que tienen que ser representativas, aleatorizadas, bla, 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 pero esta muestra representa mi población. Recordar que los hallazgos de una asociación de un estudio pueden explicarse no solo por la asociación que efectivamente existe, también puede haber una situación por azar, por presencia de sesgo o por confusiones. Entonces también ahí muchas veces uno lee los estudios y también como nota es que tengan ojo, porque a veces la calidad del reporte, del artículo escrito, es distinto a la calidad metodológica, ¿ya? Así que ahí también hay que tener en consideración. Y ir evaluando estos sesgos, presencia de sesgos, que son errores sistemáticos que pueden conducir a una estimación inexacta de la verdadera asociación entre la exposición de la enfermedad o evento de interés. Y ahí pueden ser sesgos de selección, de confusión, también de información. Agregué uno adicional que es de publicación, donde el 50% de los estudios no son publicados, porque hay grupos que si no resultó ser o correcta la hipótesis que ellos tenían, no lo publican. Y finalmente eso también es evidencia y termina siendo literatura gris que uno no captura y evidencia. Entonces también ahí como paréntesis es importante considerar no solo buscar en estos metabuscadores tradicionales, sino que también buscar plataformas de literatura gris, ¿ya? Y agregué otro concepto importante que es el spin, que es algo que hoy día los editores de las revistas tienen que velar, pero muchas veces eso no ocurre. Hay unos estudios donde analizan un pool de estudios, especialmente de ensayos clínicos autorizados, y encuentran que más del 60% de estos estudios tienen spin. ¿Qué es spin? Spin es una tergiversación y una distorsión del texto, de la escritura. Finalmente, se cae inconscientemente o conscientemente en spin cuando uno utiliza una retórica, una escritura que uno exalta los resultados, que busca persuadir al lector. Y finalmente los resultados, la estadística, no es contundente, ¿ya? También aparecen conceptos como el harking. El harking es cuando un grupo tiene una hipótesis y finalmente cuando encuentran los resultados se encuentra que es no significativo. Y ese no significativo empiezan a hacer depuraciones y arreglos para que la p-value le salga estadísticamente significativa, ¿ya? Y hay algunas ocasiones donde está también el zarking, que es cuando un grupo dice, ¿sabes qué? Mi hipótesis finalmente no salió significativa, o sea, no es correcta, no es válida en nuestro estudio, pero nosotros hicimos otros análisis post-hoc y encontramos esto interesante, ¿ya? Y ahí la persona es honesta, el grupo de investigadores es honesta y dice, pero muchas veces eso no es tan así, y caen mucho en harking, ¿ya? O en la aparición de spin. Entonces, para ello hay distintas estrategias. El clinicaltrial.gov es una manera de dos cosas. Evitar el sesgo de publicación, porque cuando yo hago, por ejemplo, un ensayo clínico, yo debo ese ensayo clínico, antes de empezar a trabajar, publicar el protocolo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi metodología? ¿Cuál va a ser mi hipótesis? ¿Cuáles son mis análisis estadísticos? Porque así, cuando después yo publico, ellos dicen, perfecto, tu protocolo es este, tu publicación es tanta, está ok, no hiciste ningún spin en el camino, ¿ya? Y también ayuda a que los grupos tengan que sentirse con la obligación de publicar. Y publicar, entonces, no solamente las cosas que resultan, sino que también las hipótesis que en realidad no salen ciertas. Y
también ir analizando el impacto clínico. El impacto clínico no es el p-value, el impacto clínico es ver también el tamaño del efecto. Y ese tamaño del efecto, entonces tenemos que quitarle la corona, ¿cierto?, al famoso valor P, porque el famoso valor P es simplemente una probabilidad de que ese resultado de una muestra pueda ser representativa y extrapolarlo a nivel de la población. Y por último, la validez externa, que ese estudio que está con una muy buena metodología, muy buena validez interna, lo puedo extrapolar a mi realidad. Está hecho en una población determinada, yo lo puedo ocupar en mi población, o quizás se requiere tanto recurso y yo en mi hospital no puedo tener ese recurso. Ahora, es complejo. Nosotros como clínicos debemos formarnos y tener ciertas nociones de este análisis crítico de la literatura. Y es por eso que existen algunos grupos donde han hecho como ayudas de checklist y que sirven no solamente para que los investigadores hagan su checklist metodológico para hacer el reporte y hacer la investigación, sino que también para las personas que no son, que son legas a la investigación, puedan verificar. Entonces, un grupo es el grupo CAS, que si buscan CASPE aparecen en español. Entonces aquí uno puede seleccionar este checklist o esta herramienta de análisis de ensayos clínicos, de revisiones sistemáticas, entonces hay como pausas. Y la otra, que es la más grande, es la Equator Network, que es un grupo que trabajó junto con la OMS. Entonces aquí en la tabla azul aparece las guías. Si quiero analizar un ECA, entonces utilizo CONSORT. O si voy a evaluar un estudio observacional, utilizo STROBE. Y así sucesivamente. Y en ese link de acá abajo, está como el checklist virtual, entonces uno puede ir haciendo clic en en la misma web. Esto lo voy a pasar rápido, pero el CONSORT, que es para los ECA, está detallado. ¿Qué vamos a evaluar y qué significa cada ítem? Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis crítico de la literatura, vemos por un lado el nivel de evidencia, que es las herramientas, instrumentos y escalas que clasifican, jerarquizan y valoran la evidencia disponible, de forma tal que la base de su utilización se puedan emitir juicios de recomendación. Entonces, si yo tengo una validez interna y ese artículo tiene un tamaño de efecto ok, va a tener un nivel de evidencia alto, pero los grados de recomendación es finalmente si yo puedo sugerir adoptar o no la adquisición o puesta en marcha de una tecnología sanitaria, un fármaco, una intervención, un equipo, lo que sea, una tecnología sanitaria, según el rigor metodológico, ¿cierto?, científico de cada tipo de diseño. Y así como han aparecido distintas propuestas en los años, y nosotros de repente vemos grados de recomendación y niveles de evidencia con letras, números romanos y arábicos, o la clasificación Sackett que usa letras mayúsculas, letras minúsculas y números. Entonces, eso después un grupo que ya lleva varios años, que es las recomendaciones GRADE, que ellos, si bien es cierto, está enfocado o lo utilizan más para la aplicación y la construcción de los niveles de evidencia y grado de recomendación de las guías de práctica clínica, también uno lo puede incorporar esta metodología GRADE a nuestro análisis crítico de la literatura. Cuando nosotros queremos hacer un protocolo para una unidad, para una UCI, por ejemplo, en mi caso. Y GRADE no solamente utiliza, ¿cierto?, el análisis de la metodología, ve la magnitud y los beneficios o posibles daños que tuviera esta intervención nueva. Busca y analiza la calidad de la evidencia y considera la factibilidad, la aceptabilidad y también los valores y preferencias de los pacientes y las familias. Por lo tanto, es bastante multidimensional. Y acá también les dejo otro QR, que es un curso virtual de metodología GRADE, que es gratis, todos estos links son gratis, que es para poder comprender y aplicar con mayor detención el GRADE. Y por último, y no menos importante, es la aplicación y llevar a la acción. Una vez que cumplimos con todos los pasos anteriores, es conversar con el paciente, definir estas son las alternativas, cuál considera usted según factores económicos, sociales, culturales, religiosos, ¿cierto? Y poder finalmente llevarlo a la práctica clínica.
Como conclusiones, estas no son conclusiones mías, son de Gordon Gallat. Él dice, es importante como paso cero antes de cultivar un espíritu de indagación, tener un conocimiento y experiencia clínica también, porque nosotros no tenemos que tomar este artículo, este súper metaanálisis y creerle, tenemos que mirarlo juiciosamente en base a nuestra experiencia clínica. Necesitamos también tener habilidades en búsqueda eficaces. Es así como es importante, las que hablaban anteriormente, las culturas en las organizaciones, hacer talleres en los hospitales para todos los profesionales de búsqueda bibliográfica eficiente. ¿Por qué no? Con Luz hacíamos búsqueda bibliográfica eficiente en la clínica de Las Condes, para enfermeras, para médicos, para terapeutas, y también aprovechábamos el taller de hacer uso de gestores bibliográficos, porque también hacemos protocolos o hacemos trabajo, queremos publicar algo y sufrimos con las referencias bibliográficas, siendo que los gestores bibliográficos ayudan mucho. Tener una sensibilidad y tener en consideración también al contexto del paciente. Eso también es muy importante. Muchas veces hablaban que la práctica basada en la evidencia era una simple receta de cocina, pero no. Siempre es considerar el juicio clínico, que tiene que ser un juicio clínico experto, y también poner el centro al paciente y la familia. Muchas gracias. Yo veía a Idalia muy preocupada que saliera todavía la presentación, salió muy bien, hay mucho contenido. Yo creo que esto debiera ir a hacer un taller que ofrezca la Biblioteca Biomédica, sobre todo virtual, ¿no? Y para que participe mucha gente, ojalá. Así que ahí queda la tarea, porque hay mucho contenido, hay mucho contenido que poner en práctica además. Muchas gracias, Idalia, por tu presentación entonces.